Este mensaje está dirigido a todos y todas las mexicanos y a los 55,000 trabajadores del Poder Judicial. Yo lo primero que quisiera decirles es que nadie puede estar a favor de los privilegios. Yo creo que eso es algo en lo que estamos de acuerdo. Yo aquí he peleado del por qué la refinería de Dos Bocas ha costado 3 veces su valor. Están poniendo 170,000 millones de pesos en este presupuesto y pues hay muchos empresarios privilegiados en esa refinería, lo mismo en el Tren Maya, 4 veces el valor del Tren Maya. Hay mucha gente que está haciendo negocios. Tenemos a Nacho Ovalle, tiene el privilegio de seguir trabajando en el gobierno y ha hecho un quebranto por más de 15,000 millones de pesos en Segalmex. Y realmente creo que sería lo interesante, poder hablar de los privilegios de la clase política corrupta de este país. Y yo lo que propongo pues, es que hablemos y hagamos una pausa en este debate. Creo que se ha denostado a los trabajadores del Poder Judicial de manera innecesaria. No podemos meter en el mismo saco al pequeño trabajador que apenas gana 5,000 pesos al mes y tratar de pensar que es el mismo privilegio que pueda tener un juez, un magistrado o un ministro de la Corte. Creo que hubiera sido muy importante que el grupo parlamentario de Morena escuchara las historias de los trabajadores, se pusiera por un momento en sus zapatos y entonces quizá podrían tener una visión distinta a lo que aquí yo he escuchado. ¿Por qué no pensamos en las funciones sociales de la impartición de justicia? Yo creo que a todos los mexicanos nos conviene tener un poder judicial sólido, un poder judicial autónomo. Qué lamentable que cuando una ministra presidenta de la Corte que no se doblegó a los intereses del Ejecutivo, entonces recibe los ataques que recibe. ¿Por qué no hablamos del rostro humano y las historias de compromiso de los trabajadores del Poder Judicial? ¿Qué hubiéramos hecho o qué hubieran hecho los papás de niños con cáncer si un juez no les hubiera otorgado un amparo para que recibieran un tratamiento? ¿O qué hubieran hecho los papás de los niños que pedían una vacuna de COVID si ese juez no les hubiera otorgado ese amparo? ¿O qué pasa con una persona que sufre una detención ilegal? Acude a la justicia, esperanzada en que un juez la proteja. Yo quisiera también hablar de la valentía de aquellos jueces que enfrentan a la delincuencia organizada. Qué fácil es decir por qué el Poder Judicial tiene casas en renta, pero imagínense llegar a una zona de conflicto como Culiacán, Sinaloa, desprotegido. O sea, realmente en ese sentido creo que tenemos que ponernos en los zapatos de los jueces y saber si es un privilegio el que tengan seguridad o si es un privilegio que tengan acceso a una vivienda digna cuando ellos están pagando su propia renta. Eso es algo que no se ha dicho. Los trabajadores pagan un complemento al seguro de gastos médicos mayores. Y a mí lo que me gustaría es, estoy de acuerdo que nadie debería de tener seguro de gastos médicos mayores en este país si el ISSSTE funcionara. Pero yo les aseguro que ustedes mismos no se atienden al ISSSTE, no sean hipócritas. No van al ISSSTE porque saben que una cirugía se las van a programar en 2 años. Los que son maestros saben de la situación por la que está pasando el ISSSTE. Mi hermano tuvo que operarse en particular porque le dijeron que fuera el lunes y se hubiera muerto de un infarto. Entonces sabemos que el ISSSTE no le está dando servicio a los trabajadores y sabemos que estamos lejos de tener la seguridad social de Dinamarca que nos ofrecieron. Entonces yo lo que propongo es, ¿por qué nos molesta que un trabajador se pueda jubilar con su sueldo completo? Mejor hablemos de todos los trabajadores que no se jubilan con su salario completo, porque el salario base en el gobierno federal es 1/5 parte del salario real. Entonces hay trabajadores que se jubilan con 5,000 pesos mensuales. Eso es injusto. Creo que más que hablar de privilegios, tendríamos que hablar de todos los trabajadores que no tienen el privilegio de jubilarse con el salario real con el que cotizan. ¿Por qué no hablamos del estrés que viven en el Poder Judicial los trabajadores? Aquí no pasa nada si un secretario de una comisión no trabaja 6 meses. De hecho, hay comisiones que no han convocado desde hace 6 meses a una sesión. No pasa nada. Pero ahí en el Poder Judicial hay notificaciones que las tienes que hacer antes de 24 horas. Hay trabajadores del Poder Judicial que trabajan de 14 a 16 horas. El año pasado, 12 jueces se infartaron.
El nivel de estrés que viven los jueces es algo diferente al que vivimos nosotros. No es lo mismo sacar un dictamen que sentenciar a un narcotraficante. Y eso lo tendríamos que entender. A mí me parece increíble que se quiere eliminar el fideicomiso de infraestructura cuando en México tenemos solo 2 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando otros países tienen 60 jueces por cada 100,000 habitantes. Más que reducirle el presupuesto al Poder Judicial, tendríamos que ampliárselo. Entonces yo quisiera pedir que podamos discutir este tema a fondo, que podamos escuchar a los trabajadores antes de tomar una decisión y no tomar una decisión con el odio en la mente. Hoy el Frente Amplio le dice a Morena y a sus aliados, tendrán la mayoría, pero no tienen la razón. Seguramente tendrán el voto, pero hace mucho tiempo que perdieron el corazón. Muchas gracias.